buenas noches o días, dependiendo del horario en el que nos estén sintonizando. Auditorio de Jalapeando, estamos muy contentos porque tenemos un Jalapeando ahora sí que histórico. Vamos a tocar temas y sucesos importantes aquí en Jalapa que a lo mejor no todos conocemos. Y para eso se encuentra hoy con nosotros nuestro invitado, que se llama Arsenio González García, que en un ratito nos dará una cátedra importante que todos tenemos que tomar nota, ya no sea en papel, sino aquí en la mente, para pues cuando alguien venga a Jalapa y nos pregunte, pues ya sepamos qué sucesos importantes han acontecido aquí. Y bueno, yo los saludo, soy Yamilet Vallejo y es un gusto estar este día con ustedes. Muy grato saludarlos nuevamente después de unas vacaciones, ¿verdad? Muy merecidas. De cierre de año, que tuvimos mucha actividad, y este año esperamos también 2019 tener mucha actividad en esta programación de Jalapeando y otras de nuestro portal Sociedad 3.0. Hoy en Jalapeando recibimos a un joven historiador, egresado en 2009, me decías, sí. Joven historiador Arsenio, egresado de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana, y que en algún momento, pues como todo historiador, se remitió al siglo XIX, al siglo XIX, y haciendo énfasis en dos eventos muy nuestros. En primer lugar, una epidemia que afectó a Jalapa en 1833, y el otro tema que pudieran parecer independientes, pero vamos a tratar de hacer magia aquí y a lo mejor los relacionamos. El otro tema es la batalla de Cerro Gordo en 1847, ¿es correcto? Sí. En estos dos eventos del siglo XIX, de nuestro México, de nuestro Veracruz, en algún momento llamaron la atención de Arsenio, y la primera pregunta que yo le hago: ¿por qué estos dos temas del siglo XIX, cuando un joven egresado apenas en 2009 tiene ya un siglo por delante bastante intenso? Estamos en el siglo XXI. Igual, ¿por qué no te interesó el siglo XX, que fue muy intenso, y hablar de la sociedad moderna de nuestro país ¿por qué el siglo XIX y estos dos temas, Arsenio? Bueno, antes de iniciar la plática, quiero agradecer la invitación que hacen, y sobre todo por la difusión que están haciendo sobre la ciudad y sobre todo su historia, tanto a nivel local como a nivel nacional. Pasando a la pregunta, ¿por qué me gustaron esos dos temas? El primer tema, que es sobre la epidemia de cólera de 1833, es un acontecimiento importante porque es la primera vez que esta enfermedad llega a México. Esta enfermedad tiene sus antecedentes muchísimos siglos atrás, pero en México específicamente esa es la fecha en que llega. Ese es un punto importante para poder difundir esa historia de esta enfermedad que hoy en día acontece, porque es un padecimiento endémico. Posteriormente a la batalla de 1847, creo que es uno de los acontecimientos más importantes en la historia de su país, y que difícilmente vamos a olvidar el acontecimiento, o sobre todo de quién nos agredió. Por cuestiones culturales, políticas, económicas, sabemos, digamos, de dónde viene esa agresión, y sobre todo de quién. En este caso es los Estados Unidos. Entonces eso queda muy marcado, esa cuestión geoestratégica en el continente, sobre todo a México, le va a afectar durante muchos años. Entonces esa es una pieza importante dentro del motivo de por qué me gustó estudiar esos temas. La batalla de Cerro Gordo es un acontecimiento que no se debe olvidar, porque es digamos, muy importante la historia, sobre todo las consecuencias que trajo este acontecimiento para el país y sobre todo en la mentalidad de los mexicanos. Muy bien. Y hablando, nos remitimos entonces, para irnos en orden cronológico, si estás de acuerdo, nos remitimos a la cólera en su aparición aquí en Jalapa. ¿Entró o no entró
por aquí, entró por Chiapas, entró por Tamaulipas. Hay toda hay una sí. controversia por dónde entró, ya tú nos dirás. Y por otro lado, destacar el papel que jugó en su momento la autoridad municipal y el gobierno del estado, la iglesia y los militares, que incluso se da una situación también de controversia entre la autoridad municipal y los militares. Una pregunta muy importante es, ¿cuándo llegó el cólera? 1833. ¿De dónde tenemos esa fecha? Los registros históricos, actas de cabildo, libros contemporáneos de aquella época, los libros de entierros de los que manejaba la iglesia, porque ahí específicamente se manifiesta. La persona o el individuo fallece durante una temporalidad y como consecuencia sentimos que es cólera. Esta enfermedad es difícil de establecer por dónde llega a México, aunque varios textos manifiestan que llega desde Nueva Orleans, porque en 1832 ya existía cólera. Digamos, haciendo un paréntesis, esta ciudad en los Estados Unidos es propicia debido a su situación geográfica para que el cólera pueda desarrollarse. Además es uno de los puertos también más importantes, en donde personas que llegaban de Europa, que en ese lugar ya estaban contagiados, entonces arribaron a los Estados Unidos y posteriormente bajaron a demás países, en este caso México, Guatemala. Otro aspecto importante es Saltillo, colindante con los territorios norteamericanos o futuros territorios norteamericanos para 1833, ya se manifiesta el cólera. En la Ciudad de México llega aproximadamente en agosto. En Veracruz también en esas fechas más o menos se van a manifestar, pero en Chiapas, Guatemala, el cólera se establece desde febrero, enero y febrero. Hay cólera en La Habana en enero. Hay cólera previamente en La Habana. Tenemos un espacio geográfico en donde en diferentes fechas, pero el año en sí se está estableciendo la epidemia como tal, pero diferentes ciudades. En México es difícil establecerlos porque un ejemplo es una persona que está contagiada de cólera, arriba al puerto de Veracruz, debe de mantener un cierto tiempo para que los síntomas o la semiótica empiece a desarrollarse en esta persona. A su vez, de los diferentes caminos que están establecidos desde la época colonial, hay bifurcaciones, es decir, atajos en los cuales la persona pudo haber cambiado de dirección en su ruta hacia un destino distinto. Entonces eso puede manifestar también un cambio en el territorio y en la temporalidad en que esta va a estar contagiando a otras personas. ¿Cómo las va a estar contagiando? Con el contacto directo. El cólera es una enfermedad muy contagiosa, ya sea por la sudoración, el vómito o los efectos que ocasiona, en este caso como diarrea, y esto ocasiona una contaminación en las fuentes de agua, en los ríos, en los márgenes donde el agente responsable puede manifestarse de manera plena y sobre todo contaminar un amplio territorio. De tal manera que no es tan fácil poder establecer y luego a la distancia de 2 siglos, sí, ¿no? Por dónde exactamente, aunque había una ruta, la ruta marítima que de manera natural la llevaba. Yami. Sí, pues bueno, aquí como lo está mostrando él, pues no hay un control como de la enfermedad. Obviamente, pues en esos tiempos pues no es tan fácil. Nunca te esperas que, pues ahora sí que desembarque la enfermedad, ¿no? Que llegue hasta acá, y obviamente tuvo un impacto negativo. Como él está hablando de que se habla de muchas muertes, porque dices que queda sentado en algunas actas como de función. ¿Y por qué dices que las actas esas se encuentran en la iglesia? Bueno, es que actualmente bueno, yo estoy más para acá, ¿verdad? De la edad, pero digo, pues se maneja ahora diferente, pero en ese entonces, ¿cómo era? ¿Cómo fue el impacto? Bueno, como recordarán, la iglesia controlaba los bautizos, los registros en bautizos, entierros, antes de las leyes de reforma. De aquí nace el registro civil, entonces es un motivo por el cual la van a registrar. Sí.
En la iglesia se manifiestan muchas actas en donde esta enfermedad es el motivo o la causa del fallecimiento de la persona. Entonces, un considerador empieza a analizar desde cuándo el cura o párroco va a manifestar la causa de muerte. En la autoridad se tiene registros también de que una nueva enfermedad o un nuevo padecimiento está causando el fallecimiento de las personas, aunque también debemos de establecer que epidemia a veces lo entendemos como la muerte, pero epidemia es la alta frecuencia de una enfermedad cuando sobrepasa. Si tenemos 10 enfermos de gripe hoy lunes y para el viernes tenemos 50, ya es una epidemia. Claro, Entonces sí. es la frecuencia con que esta enfermedad va a dispararse. En el caso del cólera llega y empieza a manifestarse. Aquí hay que recurrir cuando se está investigando la enfermedad, sí, a los registros históricos, pero también debemos consultar registros médicos, porque como historiadores pues nosotros nos basamos a la causa, a las consecuencias que tiene esta enfermedad, pero en el caso de los médicos ellos te van a especificar qué desarrolla la enfermedad. Entonces es un trabajo en conjunto en donde en su momento yo me basé. Aquí el problema es que no sabemos cómo la enfermedad se empieza a desarrollar, porque para 1833 era una enfermedad prácticamente desconocida. Se tenía conocimiento, porque, vale la redundancia, es una enfermedad muy antigua. Sin embargo, en México nunca había arribado anteriormente, y eso se puede establecer en investigaciones que han hecho otros investigadores, y no se tiene un registro de la enfermedad ni la semiótica que esta causa en los individuos, o sea, los síntomas. Entonces, una de las consecuencias es que el periodo de incubación o desarrollo de la enfermedad puede variar de horas a días. Entonces, en horas puedo contagiar un área pequeña, en días puedo abarcar un área geográfica mucho mayor. Entonces ese es el motivo por el cual la cobertura se va ampliando. Es complicado establecer un patrón. De hecho, bueno, esto es a nivel histórico, pero bueno, no sé si mucha gente se acuerda que no se ha dado un caso de cólera, dicen los doctores, como desde hace 20 años, pero antes en la tele yo recuerdo que pasaban muchos comerciales esto del cólera, ¿no? O sea, hasta, de hecho, fue pues ya controlado, actualmente pues no existen ya casos registrados desde hace 20 años, es lo que dicen los doctores, pero yo recuerdo hace mucho tiempo que todavía en la tele pasaban comerciales referente a este tema. Las campañas de prevención, ¿no? Sí. Del área de salud. Del sector salud. Sí, uno de los casos, o de los últimos casos más relevantes fue en 1994, si no mal recuerdo, cuando en el estado de Hidalgo hay un brote de esta enfermedad. Entonces, desde la fecha, esta fecha de 1994 hasta la actual, no se ha establecido un brote considerable, aunque es una enfermedad endémica, así como el dengue, o nuevas enfermedades como el Zika o la chikungunya, que ya son enfermedades muy endémicas de la zona costera. De la zona. ¿En números no se tiene registro de cuántas personas murieron por esta enfermedad aquí en México? En México se estiman como 14,000. 14. Podemos ponerlo entre comillas, Sí. porque algunas fueron registradas, otras no. Pero sí es una población considerable. Considerable si establecemos el número de habitantes. Tamaño de la población. Tamaño de la población. Aquí también es algo importante. Poblaciones que tal vez estaban más alejadas de un centro urbano, al momento del fallecimiento, desconocemos si tuvieron un registro como tal ante la iglesia o ante la autoridad principalmente, y sobre todo pues son casos que quedaron aislados y no quedaron establecidos en el centro urbano, que es la ciudad de Jalapa. Y ahí hay sesgos, ¿no? Porque si registró en un lado y no en otro, y aquí va tú mencionabas hace rato la reforma. Antes de la reforma ubicamos este hecho. Antes de la reforma, desde luego, la iglesia jugaba un papel protagónico importante. Sí. Y la autoridad era la autoridad administrativa, pero la iglesia jugaba su papel, y la milicia por otro lado también importante. En su momento la administración municipal
el Cabildo tomó las riendas cuando se da este problema, cuando se presenta en Cuba y en Nueva Orleans, la autoridad municipal, y lo voy a mencionar para que tú nos amplíes. Hay algo que a mí me llamó la atención para rescatarlo aquí. La prevención, las medidas preventivas que el gobierno, el Cabildo municipal, y con el apoyo del gobierno del estado, pretendieron o echaron a andar antes de que se presentara aquí. De tal manera que si no hubiera sido eso posible, son dos cosas. Uno, esa visión preventiva desde la perspectiva de salud del ayuntamiento en aquellos años, y luego que seguramente fue menor el impacto gracias a esa medida preventiva, y la incluso propuesta apoyada por el gobernador de un mando policiaco para echar a andar N medidas, entre ellas limpiar el frente de tu casa y pintar tu casa de blanco, y si junto tenías una casa habitación deshabitada, pues entre los vecinos hacer esto, por decir N, que tú sabrás más que yo, pero el punto es que tú nos puedas destacar esa parte que a mí me llamó mucho la atención, para bien, en el sentido de ese carácter preventivo de la autoridad municipal apoyada por el gobierno del estado. Y algunas fuentes dicen que el ayuntamiento, el gobierno, desplazó a la iglesia, estamos hablando antes de la reforma, desplazó a la iglesia en esa actividad y se confrontó con el ejército por el cambio de un nosocomio, ¿es correcto? Un nosocomio autorizado por el gobierno contra la milicia. Y eso a mí me parece algo importante desde la perspectiva de la importancia de realizar políticas públicas institucionales desde 1800, estamos hablando del siglo XIX, y un gobernador que apoyó al ayuntamiento, y que esto se enlaza con el otro, que es Ciriaco Vázquez, héroe de Cerro Gordo, a la postre, sí. Héroe caído de Cerro Gordo. Ahí está el enlace. Sí. ¿Eh? Las políticas sanitarias del siglo XIX, y como menciona, una lucha de poder entre la iglesia católica, el ayuntamiento municipal y la milicia o las fuerzas, o el ejército. El ejército en aquel entonces, ¿no? El ejército mexicano. Así es. Recién creado a esas fechas, además, ¿no? Porque no tengo la fecha exacta, pero el ejército recién creado, el ejército mexicano como tal, creo, ¿no? Sí, un ejército que proviene desde la guerra de independencia, en donde muchos personajes, haciendo un poquito de pausa, llegaron a ser muy importantes en la historia de México, especialmente el llamado 15 Uñas, general Antonio López de Santana, un brigadier que va a ser muy importante en la historia de la ciudad de Jalapa. Y de México. Y sobre todo de México, y creo que es uno de los personajes en el cual los mexicanos más noción tienen sobre lo que hizo, o sea, para bien, o sea, para mal. Ahí entra un aspecto analítico, pero bueno, en su momento lo tocamos a rato, tocará. Claro, sí. Pero sí, las políticas sanitarias tuvieron muchas controversias también, porque había un enfrentamiento de poder sobre quién va a tomar las riendas. La iglesia, como una institución religiosa, tenía mucho poder, y sobre todo lo económico, ni se diga. Es verdad. Y la autoridad, pues como una autoridad civil, para la redundancia, pues tenía que actuar, y sobre todo rendir parte al gobierno del estado, ¿sí? Y esta a su vez al gobierno federal, ¿no? Porque hay un problema evidente en donde lo ideal es preservar la vida humana, ¿sí? Tal vez nosotros ya lo vemos de esa forma, y comento un poco de anacronismo, pero bueno, es preservar la vida humana, ¿no? Porque no puedes tener una enfermedad
que esté contagiando y sobre todo haciendo que la gente de tu estado, de tu municipio, pues empiece a fallecer. Son problemas que te van a causar. Por eso, perdón que te interrumpa, Arsenio, pero por eso me llamó la atención el carácter preventivo de la intervención de la autoridad municipal. Siendo Estamos que hablando del siglo estaba XIX, ¿no? Digo, Sí. me pareció importante, ¿no? Esa postura. Sí, la postura debe ser sobre todo de cuidar la salud de las personas, y en los casos de las políticas es establecer, limpiar el frente de tu casa, tener la higiene sobre todo en las personas para evitar mayores contagios. Inclusive en la Ciudad de México se pintaban las puertas de blanco para establecer también criterios en donde se mencionara que en esa casa hubo o hay en su momento personas contagiadas con la enfermedad. O sea, Era ya se una forma marcaban de esa establecer. manera. E inclusive las personas que se encargaban de trasladar a estos coléricos llevaban un distintivo, una especie de pañuelo, no recuerdo si amarillo, debe variar, en la cual se van a identificar. En el caso de reglamentos, hay una cartilla, una famosa cartilla que establece qué se debe de hacer, entre comillas, para evitar los contagios del cólera. Sin embargo, aquí entra la pregunta, bueno, si no sé lo que causa el cólera, ¿cómo puedo hacer algo que me evite contraer la enfermedad? Esto ya va a establecerse hasta finales del siglo XIX con un investigador, Repido Koch, que va a lograr identificar el agente causante de la enfermedad que hoy conocemos como Vibrio chorreare. Se dice chorreare, pero es Vibrio cólera, que es el agente responsable en generar los síntomas en la enfermedad, específicamente en el intestino de la persona. Pero entonces, perdón, digo, para ir, creo que nos vamos a ir a una pausa, pero entonces sí hubo un desplazamiento de la iglesia, sí hubo medidas preventivas, esa postura preventiva de la autoridad es algo rescatable para Jalapa, digamos, en aquel punto de nuestra línea de tiempo. Es correcto decirlo así. O sea, el cólera sabemos que es un problema de esa naturaleza, pero resalta su importancia por la participación de... ¿Es correcto? Sí, porque es la acción que tomó atinadamente, sí, y sobre todo la prevención para evitar mayores contagios. Se abrió camino como sí, autoridad, pues. Así es, sí. Pero bueno, vamos a ir un corte y ahorita regresamos. Pero antes de irnos les voy a recordar nuestra página en Facebook, es Sociedad 3.0. Ahí nos van a poder encontrar con toda esta programación ahora sí, de la barra de televisión, y también todo el día tenemos transmisiones en vivo con nuestra barra de radio. Si no se lo puede perder porque tenemos de todo un poquito. Y también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Estamos como Sociedad 3.0 Televisión y los invitamos a que nos sigan en Twitter. Estamos como Sociedad-30. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES.
Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio. La radio en conexión con el mundo en conexión con la radio. Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. Pues como siempre detrás de cámara se pone buena la cosa. Claro. Lo hemos comentado en este y en los otros programas de la barra de programación de Sociedad 3.0 Multimedios. Y ahorita me comentaba Arsenio, me vas a permitir que te diga Arsenio nada más. Me comentaba Arsenio que lo traía, y digo, lo quiero sacar porque lo traía así como que ya le daba por comentar algo que yo llamaré, y si me equivoco me lo podrán corregir, y siempre acepto, a veces no soy tan necio. Una anécdota no comprobada sobre una respuesta posterior a 33, casi a finales del siglo XIX, respecto a esta epidemia del cólera en una parte del sur de Veracruz. Así es. Cuando llegó la epidemia de cólera al territorio veracruzano, hubo muchos municipios los cuales se vieron afectados. Los registros más bien manifiestan los cantones que establecían los registros, pero en la ciudad de San Andrés, Tuxtla, zona de los Tuxtlas, al suroeste del puerto de Veracruz, al sureste, perdón, hubo casos de cólera. Algo curioso es que otro brote se desarrolló a finales del siglo XIX, y en la fosa común, donde en 1833 habían sepultados a todas estas personas que habían fallecido por esta enfermedad, las personas encargadas de llevar a cabo el entierro o la limpieza, los sepultureros, panteoneros, sepultureros. El de la carretilla, es que ahí viene el de la carretilla, ¿no? El de la carretilla, ¿no? ¿Carretas? O carretas. Sí, las personas encargadas de llevar a los fallecidos a su última morada, que es el cementerio. Estas personas, al momento de hacer la sepultura, entrar en contacto con la tierra, con el espacio, tenían contacto con los huesos de los coléricos. Entonces manifiestan que días posteriores empezaban a tener los síntomas del cólera, que son los síntomas: la fiebre, sudoración fría o polidexia, diarrea, vómito. Ojos hundidos, característico de una deshidratación, de las órbitas. Entonces es difícil establecer que la enfermedad pueda subsistir en un ambiente terrestre, en la tierra. Posiblemente, tal vez es el ambiente húmedo, pero a tantos años, sería un poco difícil, aunque hay evidencias de que el Vibrio cholerae puede sobrevivir en líquidos acuáticos con una cierta cantidad de agua, que es su medio para poder sobrevivir. Inclusive otro dato curioso es que en Perote también hubo cólera, y conocemos que Perote tiene un clima seco y sobre todo frío y seco. Entonces los contagios no se desarrollaron como tal. E inclusive si una persona estaba contagiada, al momento de entrar en contacto con otras, no había un contagio como si fuera a nivel de costa. Obviamente si entrabas en contacto con restos fisiológicos, pues sí. Lo que nos lleva a pensar, perdón, Yami, si ibas a decir, lo que nos lleva a pensar, Perote, Jalapa, Perote es la ruta desde Veracruz hacia lo que es hoy la Ciudad de México. El Camino Real. Y sí, el Camino Real. Entonces, sí puede explicarse, y eso tú nos los puedes constatar con tus antecedentes, sí puede darse el contagio por gente que transitaba hacia la Ciudad de México y hacia la escala en Perote, y no es difícil, ¿no? Por las condiciones de tiempo, y pudiera presentarse
Contagio, además de que las condiciones en aquel entonces pues eran insalubres en su mayoría, no teníamos drenaje, no teníamos... Digo, había condiciones y los niveles de pobreza en Jalapa y en Perote y en esa ruta eran importantes, de acuerdo también a ciertas fuentes, ¿no? Hay ciertas gentes del Instituto de Investigaciones Históricas que de alguna manera contemplan como parte de la hipótesis que en Jalapa había niveles de pobreza importantes y por lo tanto asociado a eso condiciones insalubres de el cantón, era todavía, ¿no? Cantón de Jalapa. Entonces no es difícil que eso pase en Perote o que haya pasado pues en Perote, porque también se presentó brotes de cólera, ¿no? Sí, hubo brotes de cólera en lo largo del territorio nacional y sobre todo estatal, en el estado de Veracruz. Unos más documentados que otros, dependiendo de también la urbanidad de dicho cantón o dicho establecimiento poblacional. Pero sí, desde Veracruz, personas contagiadas pudieron llegar a Jalapa, inclusive hasta Perote, hasta donde las condiciones de su cuerpo podían hacer que continuara, ¿no? Porque estamos hablando de horas o de días en que los síntomas se manifiesten en una persona. La factura ya. Y sobre todo, cuando ya se tiene noción de que hay una enfermedad, entonces es difícil que esta persona que está contagiada pueda continuar, ¿no? Se establece como un temor psicológico también de que hay cólera. Yo recuerdo cuando ocurrió, por ejemplo, la enfermedad de la influenza. Ajá. Era una psicosis. Creo que muchos lo vivimos. Sí, claro. Los medios también jugaron un papel muy importante porque se dijeron, hay esta enfermedad, necesitamos tener la mayor higiene, no entrar en contacto, cuidarse. Y yo recuerdo que Jalapa casi no, estaba hasta desolada, se agotaron estos cubrebocas. Bueno, sí. O sea, realmente cuando enfrentaba una población una enfermedad tan fuerte como ahorita, el cólera, lo que pues ahora sí que como ustedes, como yo estamos escuchando, ha sido un virus que resiste todo, ¿no? O sea, como tú dices, bueno, al que iba después de un tiempo a la fosa común a volver a entrar, pues ahí también se contagiaba. Entonces estás hablando de un virus que es resistente, que no, ahora sí que no tan fácil. Eso es una hipótesis no comprobada, ¿eh? Bueno, pero sí, bueno, habría que ponerla así, sí, entra dentro del contexto de las cómo puede sobrevivir. Claro, ¿no? Sí. Pero pues bueno, estamos hablando que continuamente está este común denominador que hay los virus y ya toda la población pues se sumerge en eso, ¿no? En tanto pues las medidas de prevención, en la cuestión del miedo de que te vaya a dar y que te vayas a morir, porque pues siempre el escuchar a ya le dio y ya está así mal y ya casi está terminal, como lo dice también en el caso de la influenza, que es algo un poquito más para acá. Se expresión de la persona. Pero sin embargo, o sea, por ejemplo, yo me quedé mucho con la idea de lo que dice Abel, que en ese momento que el Estado haya tomado partida de una enfermedad, teniendo la posición que tenía la Iglesia, ¿existen algún escrito donde haya plasmado la postura de la Iglesia en ese momento? ¿No hubo ninguna controversia? Porque digo, bueno, pues sí, tomó el caso pues el Estado por la gravedad quizás, pero pues la Iglesia, ¿qué postura tomó? Además, ¿qué medidas hubiesen implementado? O sea, no hay ahí una converger ahí. Eso se lo dejamos a él, sí, ¿no? Pero, sí, porque pero bueno, yo emitiré mi opinión. Porque cada quien tiene su postura, sí, ¿no? Sí, finalmente, sí. Pero que, bueno, la Iglesia ya cuando el Estado tomó partido, pues ¿qué es lo que queda escrito o qué es lo que cuenta la historia ahora sí? Bueno, aquí entra el análisis. No se va a escribir contra la Iglesia, es que no actuó, sino entra el análisis de decir, oye, aquí hubo una confrontación. Una postura tenía la Iglesia, una postura tenía la autoridad Así civil. Es. Entonces, eso es dentro del análisis. Pero al final de cuentas, la Iglesia también cooperó, porque los escritos también manifiestan de que el cura inclusive recurrió a la recolecta para poder atender a las personas de escasos recursos
en la alimentación o en los cuidados para que pudiese sobrevivir. Y la autoridad en las medidas preventivas para que no se desarrollara más esta enfermedad. Con la higiene, sobre todo la higiene es algo muy importante, aunque para 1833 los conceptos de higiene van a variar muchísimo. Básicos. Más que básicos, no se tenía esa mentalidad. Ese concepto, ¿no? Inclusive uno de los un coronel llamado Pedro van der Linden, que es del cuerpo médico del ejército mexicano, que también va a estar presente en Cerro Gordo, y se va a hacer famoso por una fotografía que posteriormente la vamos a comentar. Él establecía un criterio de higiene, pero ese criterio era muy diferente al que todos conocemos. ¿Por qué? Porque no había una mentalidad como tal. Entonces eso, la persona tenía que luchar contra, digamos, la desnutrición que pudiese afectar a la persona, y eso también es un aspecto importante, porque a veces hablamos de la sociedad, una sociedad en la cual quedó diezmada, sí, pero también debemos saber cuáles son los factores que esta persona, estas personas hicieron que falleciera. Y en las batallas eso es algo muy importante, porque conocemos, perdieron, también un poco del tema, perdieron, sí, pero perdieron porque... ¿En qué condiciones estaban? Son las condiciones. Así es. Fíjate que en esta parte, digo, el historiador es Arsenio, y yo soy parte de la historia, dice Néstor Canijo, de aquí le mando un cocotazo a Néstor. Cuando yo rescato de la bibliografía este desplazamiento de la autoridad gubernamental a la iglesia, digo desplazamiento, pero no hazte a un lado y no hagas nada, ¿no? Desplazamiento en términos del establecimiento de prioridades, en términos del protagonismo que venía jugando la iglesia. Y la iglesia se suma, sí, ciertamente se suma, y en el caso de Jalapa, por ejemplo, en el Calvario juega un papel, porque allí concentran a sacerdotes para que atiendan no solamente desde la perspectiva espiritual, sino que atiendan también pues humanamente a la gente que estaba padeciendo, porque al final seguía dándose, y se dio esa combinación de registros tanto en el ayuntamiento como en la iglesia, de los decesos, ¿no? y las causas. O sea, no es un desplazamiento en términos de que lo citaron, lo borraron del mapa, sino en términos de la participación. Y yo hice mención del desplazamiento porque me pareció importante cómo desde aquellos años, siglo XIX, estaba presente ya la importancia de políticas públicas, en este caso de políticas en salud, y cómo el aspecto de la solidaridad estaba presente, porque lo menciona Arsenio, hubo un acto de solidaridad para recabar fondos y ayudar a las esposas de los soldados, las viudas. Ese dinero se perdió, o de repente, sí. Dinero siempre se pierde, donde hay dinero siempre se pierde. Resulta que se hizo ojo de hormiga ese recurso, y entonces se tuvo que hacer una comisión para, entre otras cosas, o sea, en atención al problema del cólera, se tuvo que hacer una comisión para determinar dónde había quedado ese recurso, y para solicitarle a la iglesia que autorizara o permitiera el uso de ese recurso que tenía un destino original para ayudar a las viudas para el cólera, para atender a los enfermos, los que estaban ya contagiados del cólera. Y entonces, bueno, llama la atención porque esto de los dineros pues no es nuevo. Esto no es nuevo. Ese hasta acto de momento que solidaridad, que ya no hay, de buena fe, que ya no hay intermediarios. Así es, ¿no? Ese acto de solidaridad y de buena fe conducido por la iglesia, y enfatizo iglesia y fe, ¿no? Al final se hizo perdedizo, y el gobierno tuvo que entrar al quite. Yo quiero entender que sí apareció y que sí se pudo destinar a atender la problemática en torno ojalá que así haya sido, al cólera, ¿no? Pero yo, perdón, quitándole un poco la palabra a Arsenio, cuando tú comentas de que si la iglesia se hizo a un lado, no, le quitó el protagonismo.
tomó las riendas, Exactamente. el gobierno tomó las riendas y se apoyó en la iglesia. Y la iglesia pues jugó su papel. Llamó mi atención, y creo que para la historia es importante, pues porque pues fue previo a la reforma y la iglesia era la iglesia. No, y es importante contrastar, porque obviamente lo que sucedía en 1833 es muy distinto a lo que actualmente se vive, ¿no? O sea, Así es. ya tanto la iglesia como el Estado tienen sus posturas diferentes, se respetarán entre sí, pero ya la iglesia a veces no tiene el peso No, que desde pues luego, antes desde tenía, la ¿no? reforma, ya. Ahorita ya con la libertad de todos expresar lo que queremos y Así sentir, es. pues ya ha ido disminuyendo. Yo creo que actualmente con la influenza, pues a lo mejor la iglesia dirá, no, pues su postura referente a eso, pero ya no tendrá, ahora sí que... Pero sigue teniendo la iglesia en problemas de esta naturaleza. La iglesia sigue teniendo un papel importante en términos de difusión. Sí, claro. De hecho, la iglesia en este periodo, no en todas las parroquias o en todas las capillas, pero la iglesia, en algo que es muy importante para la iglesia, que es la comunión, dejaron de hacerlo directamente, Sí. por una temporada directamente, sino Tú lo pones tu hacían, mano, sí, ajá, claro. en un periodo de tiempo asociado, no en todas las parroquias, pero la iglesia jugó sigue jugando ese papel de difundir cierta problemática y de orientar a la población, que es importante la cuestión de la orientación, porque los medios, a veces, hace rato que hablabas de la influencia y el que se genera una psicosis, Claro. porque hay desinformación, a veces más que informar, desinformamos. Porque todos opinamos. Ahora con Así los es, nuevos medios de comunicación. y más Todos ahora, ¿no? opinamos. Más ahora Y está bien. Hoy está bien porque- hoy tenemos un problema que de repente no estamos tan bien informados, que es el VIH. Y en los medios juegan un papel importante, para bien o para mal. Ujú. Otro ejemplo es la gasolina. Actual. Yo vengo de México, de la Ciudad de México, y ahí es un caos, o sea, Sí, claro. no hay gasolina. Vengo aquí a Jalapa y Es totalmente diferente. Vas a todo cualquier- normal. No pasa Porque, nada. o sea, hablando de eso, allá en México no te dejan llenar tu tanque, ¿no? Te permiten a lo mejor llenar hasta 300 pesos. Si quieres más, te vuelves a formar para darle abasto a los demás. Sin embargo, bueno, vienes a otras ciudades, como a mí me pasó aquí en Jalapa. Bueno, yo no uso carro, pero pues, mi pareja sí. Entonces, aquí, bueno, pues tú puedes ir a la gasolinera y todo normal. Y otra cosa que me doy cuenta, que aquí la gasolina sí ha bajado centavos, pero si te vas para Veracruz, está mucho, mucho más barata, Sí. unos 2 pesos yo creo. Y es cuando te dices, bueno, pero ¿por qué allá sí, aquí no? Pero bueno, son temas ya un poquito No, más actuales. Son otros temas. Pero Sí. quiero yo recapitular lo del Conera para que en el contexto histórico nos vaya cerrando cómo fue, ya pues ahora sí que lo último que se tuvo registro, como ahora sí que cómo acabó pues este virus que se había propagado, para ir cerrando este tema del cólera antes de irnos al corte. Y sobre todo, ¿dónde sepultaron? Exactamente. Si los Ándale. últimos... Ay, ya no es cierto. Adelante, A ver, Arsenio. para que cerremos el Cerremos tema antes de con irnos, este. antes de irnos al corte. Bueno, una enfermedad ataca la ciudad. Hay una lucha de poder entre la autoridad civil, entre la autoridad religiosa. Al final de cuentas hay una unión, porque es en sí lo que debe haber, una unión para poder contrarrestar que esta enfermedad se pueda desarrollar y sobre todo extender. A su vez, una pregunta importante, ¿no? ¿Y dónde sepultaron a los coléricos? Ujú. Sabemos que el cementerio, el cementerio más antiguo de Jalapa es el 5 de febrero, Ujú. conocido como Panteón 5 de febrero. Viendo los datos, descubrimos de que los coléricos estuvieron sepultados al fondo del panteón, justo donde se encuentra Sebastián Camacho, la familia Sayago. Ujú. En toda esa zona estuvieron sepultando a los coléricos en fosas comunes. Hoy en día esa parte ha desaparecido porque el trazo original del cementerio ha cambiado. Recordemos que se abrió una calle, Sí. Ajá. que es Landero y Cos, Ajá. si no mal recuerdo. Entonces hubo una exhumación importante de restos, entre los cuales se encontraban en aquella zona sepultados los famosos héroes jalapeños Alcalde y García, Ah, mira. que hoy en día aparecen en el obelisco que está en el puerto de En Veracruz, Veracruz. Ujú. cerca
cerca de un periódico. Entonces esa zona es donde se estableció la fosa común general para los coléricos, e inclusive anécdotas mencionan de que en esa época el terror que implicaba la enfermedad era constante, que el escuchar tan solo la carreta avanzar en el empedrado, sabías que iba la muerte. Ay, nanita. Andando, y en la noche, porque trabajaban de noche constantemente las personas que iban a dejar a los muertos, y sobre todo no se establecían medidas, bueno, se establecieron medidas sanitarias, pero no se ejercían, porque, un ejemplo, cuando hubo cólera en la ciudad de Michoacán, en Morelia, Michoacán, si no me recuerdo, se establecía que a cierta profundidad debían de enterrarse los cadáveres. ¿Qué ocurría? No lo hacían. ¿Por qué? Porque las personas querían estar el menos posible con en contacto con la persona, sí, claro. Entonces rápido, dejaban superficial. Entonces, ¿qué generaba? La descomposición y eso del cuerpo. mismo pasó en San Andrés, entonces, ¿no? Supongo, por esa situación que comentabas. Entonces, el terror de los muertos, inclusive había carretas que los abandonabas en el cementerio y a su suerte, y a ver quién los enterraba. Entonces todo eso generaba un mayor miedo. Y también contagio, porque pues están así a la es, porque intemperie. el mayor contagio de las personas que tenían que transportarlo, y sobre todo quienes eran sus familias, ¿no? Mira, qué interesante. Y me gustó mucho eso. Ya escuchaban la carreta ahí en la calle empedrada y ya sabían. Qué miedo. Es que nada más Sí. hay que imaginarse Sí. en la noche, o sea, la penumbra, y escuchar la carreta. El silencio. Y sobre todo había personas que todavía estaban con vida y los abandonaban en el Hasta cementerio o en la no, carreta. qué Entonces Hasta ese los grillos quejido, guardaban silencio para dar paso a la carreta. no, ese quejido es ha de haber sido muy impresionante. Sí. Sí. No, pues imagínense, ay no, esa narrativa casi me pareció crónica, casi me pareció crónica, pero bueno, vamos a hacer un corte, y antes de irnos al corte, les recomiendo la programación de Sociedad 3.0 Televisión. Miren, visiten nuestra página, ahí está apareciendo, es sociedad3.0.com, ahí se pueden meter y tenemos un portal de noticias con las más actuales, ahí se pueden informar, pero les recomiendo el lunes La Conjura, que es a las 12 del día y también hay repetición a las 8 de la noche, así que no se la puede perder, con el mejor análisis y debate con la política, que también ahí se encuentra mi compañerito Abel. Estamos nosotros El invocando un poco. Claro, pues ni modo, les toca un poquito ahí el análisis político y económico. Los martes, Agenda TV a las 8 de la noche con Tomás González Corro. El miércoles, Canchero a las 7 de la noche, no se lo pueden perder porque tienen lo mejor del deporte, y aparte pues con personalidades que la verdad lo hacen muy ameno. Y el jueves, pues no se puede perder este programa que es Jalapeando en punto de las 8 de la noche. Ya saben que siempre les traemos lo mejor del turismo, la cultura y todo lo que nos podemos encontrar en Jalapa y alrededores. Y el viernes no se pueden perder primero nuestro resumen semanal de noticias del portal, que es Links de Sociedad 3.0 a las 7:30, y posteriormente Mujeres desde Adentro a las 8 de la noche, que también siempre tienen temas bien interesantes que a todas las mujeres, tanto mujeres como hombres, nos atañen, pero siempre engrandeciendo todo lo que pues, las demás hacemos, pero sin dejar de aplaudir el apoyo que los hombres nos prestan. En fin, vámonos a un corte y regresamos con más de este Jalapeando. Secundaria y preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Contamos con sistema mixto y escolarizado. Visítanos en nuestras instalaciones, calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, Poza Rica, Veracruz. O pide informes al 782-822-3350. Búscanos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. Y en nuestra página web www.prepagavino.edu.mx. Secundaria y Preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Porque conocer las noticias es importante, pero mucho mejor es comprenderlas. Soy Tomás González Corro y te invito cada martes en punto de las 8 de la noche a visitarnos en Agenda TV por Sociedad 3.0.
Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Sociedad 3.0 y Agenda MX, Facebook, Twitter y YouTube. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Únete a nosotros y forma parte de nuestra comunidad educativa. Contamos con licenciaturas, maestrías y doctorados. Nuestra dirección, calle Costa Rica, número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al teléfono 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Universidad Martí y en nuestra página web www.umarti.edu.mx. Forma parte de nuestra comunidad. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Ya regresamos y para cerrar este tema del cólera vamos a hablar del tratamiento que se siguió pues, en aquellos días antes de pasar a otro tema importante que atañe a todo el estado de Veracruz y a la ciudad de Jalapa. A ver, cuéntanos, Arsenio, ¿qué tratamiento se siguió en ese entonces? Un tratamiento como tal no existía, porque no sabían qué causaba el cólera. Se podían tratar los síntomas, pero en las evacuaciones, tanto en vómito, diarrea, sudoración, hacían muy difícil que los tratamientos en aquella época, sobre todo el medicamento, hicieran un efecto eficaz. Inclusive se llegó a establecer un concurso de cierta cantidad de dinero para poder entregárselo al facultativo o al médico que lograra encontrar el remedio para poder contrarrestar la enfermedad. Obviamente el dinero quedó porque nadie encontró no cómo. Se podía encontrar. Sí, Incluso trajeron médicos de Puebla, ¿no? Que también, porque no había y tampoco. No había respuesta. Es que si no sabes qué causa, no puedo tratar algo, aunque los síntomas los podamos contrarrestar. Entonces, hay un caso curioso también. En Veracruz, en un libro que se llama Las enfermedades que arribaron o llegaron del mar, se estableció una receta en la cual el medicamento eran pues aspectos que dices, esto no va a servir. Pues claro que no. Entre los cuales el suceso principal era crear más vómito, ¿sí? Aislar a la persona. Si tenía fiebre, era cubrirlo para que las corrientes no manifestaran un mayor efecto en la persona y prácticamente encerrarlo. Entonces eso era obvio de que si tengo una enfermedad infecciosa que me causa fiebre, entonces el cubrirme pues es lo menos indicado. Hay que, a lo contrario que nosotros tenemos, el frío que generamos es por el enfriamiento del cuerpo. Entonces si tengo calentura no voy a casi lo estaban preparando ya para que se fuera. Sí, y generar vómito para alguien que yo no voy a contradecir a Arsenio, que es el que sabe de historia, pero en Veracruz, para contrarrestar el calor, pregúntale a un taxista y se toma un café bien caliente, contrario a la lógica que estás manifestando. No estamos hablando de una enfermedad, pero estamos hablando de una manifestación del organismo. Sí. Y el principio de la homeopatía es totalmente contrario a lo que tú estás diciendo. Pero no soy médico, tú tampoco, ni te voy a contradecir. Pero además esas son las creencias que antes existían. Que había, ¿no? Actualmente pues ya hay una amplia gama de cómo curarte hasta en internet. ¿No? Así es. Sí, esas eran las medidas que en aquella época se establecía para poder contrarrestar. Un caso también curioso, las personas que sufrían del corazón, como no había un tratamiento como tal, pues era colocar cuando tenían los síntomas un pedazo de tela caliente y eso ponérselo en el pecho también para contrarrestar.
Marcapasos, era un marcapasos de la época. Eran bien. cuestiones muy curiosas. Pero algo que sí llegó a tener un efecto considerable fue el consumo de picante. ¿Sí? El famoso chiltepín. ¿A poco? Porque según los escritos, el chiltepín ocasionaba que al momento de consumirlo, al llegar al estómago, el jugo gástrico lo contrarrestara. Entonces, eso hacía que el jugo gástrico tuviese mayor cantidad cuando ingresaba lo que es el vibrio cólera. Entonces, eso manifestaba la enfermedad que fuera disminuyendo. Porque la enfermedad se aloja a su vez en el intestino, que es donde rompe el estado hidroterlítico, y eso causa la diarrea y el vómito. Entonces ahí es justo donde se establece el vibrio cólera. Y yo preguntaba, ¿pero cómo? Bueno, el vibrio cólera, el intestino tiene forma, su característica es como, van a entender, como las llantas, ¿no? Que tienen esas características. Entonces es ahí donde se alojaba. Entonces era difícil, pues, quitarlo. Pero el generar más jugo gástrico literalmente contrarrestaba a que sus efectos fueran. O lo expulsaba de No esas, lo expulsaba, ¿no? pero sí contrarrestaba los síntomas. Entonces, con los cuidados. Y a pura base de chiltepín, ahí está. O sea, era el picante. O sea, entonces, eso propiciaba que algunas personas pues lograran sobresalir de esa enfermedad y posteriormente se convirtieran endémicas, al momento de que para 1849-50, que vuelve a ocurrir una epidemia de cólera, pues estas personas fueran inmunes, literalmente. ¿Cómo la ven? Pues que, mira, qué interesante está este tema del cólera. Yo creo que tenemos aquí un tiempecito para nada más hablar de lo más, ahora sí que de lo más relevante, de lo de Cerro Gordo, que es un tema que le traías ganas a ver. No, lo que pasa es que me llamó mucho la atención cuando tocamos, cuando desde producción nos dijeron que Arsenio había venido trabajando estos temas, y luego yo encontré un elemento común nada más a través de Ciriaco Vázquez, que fue el gobernador que apoyó con todo, por decirlo de algún modo, toda la tarea de prevención, ¿no? De prevención en este asunto del cólera en 1833, y Ciriaco Vázquez es uno de los héroes caídos y olvidados en Cerro Gordo, ¿no? Amigo de la infancia de este otro personaje, Antonio López de Santa Anna, y que hicieron carrera militar juntos. Por eso es que hice hace rato ese comentario, ¿no? Él era gobernador en 1833 y luego es un héroe caído y olvidado. ¿Por qué es importante la batalla de Cerro Gordo, que perdimos porque por algo este libro que se llama El arte de la guerra es actual para todas las cosas y para la vida, pero la perdimos por falta de estrategia y por la presencia de estrategia del ejército estadounidense. Tú dinos. Un personaje muy importante que escribió Recuerdos de la Intervención Interamericana es José María Roa Bárcena, contemporáneo de aquella época y sobre todo testigo de esa batalla. Los norteamericanos, como sabemos, llegan en 1845 a lo que es el litoral veracruzano o al Golfo de México, actual Golfo de México. Como sabemos, buscaban el pretexto ideal. Lo encuentran en el norte, se abren dos frentes, tanto en el norte, desde las batallas de Palo Alto y Resaca de Guerrero, y luego posteriormente con Veracruz. En Veracruz el general Winfield Scott llega al puerto con 13,000 hombres, una cantidad pequeña de elementos, pero sobre todo adiestrados. Muchos de ellos son egresados de la West Point, sobre todo sus oficiales, y uno de ellos es el que va a tener la visión en Cerro Gordo y futuro comandante en la guerra de secesión en Estados Unidos. Pero bueno, llegan después de varios días de bloquear el puerto de Veracruz y tomar la ciudad, entonces hacen un avance hacia lo que es el altiplano. Sobre todo su objetivo es la capital de la nación. Santa Anna los espera
después del empate técnico en la Angostura, porque no podemos manifestar que hubo una derrota, porque ni Zacarías Taylor podía avanzar y derrotar definitivamente a los mexicanos, ni Santana podía atacarlos. Si Santana hubiera tenido más elementos, se hubiera prolongado más la lucha, pero en la historia quedó como un empate, o la famosa, los norteamericanos le dicen Buena Vista, pero al fin y al cabo todo ese contingente, ese enorme contingente que llegó a ser el ejército que combatió en la Angostura, que eran alrededor de 20,000 y una baja de 10,500 hombres, todos esos restos se conjuntaron en Veracruz en diferentes brigadas y se conjuntaron en el lugar estratégico que es Cerro Gordo. Que Cerro Gordo, como sabemos, es un paso, digamos, estratégico para poder llegar a la ciudad de Jalapa. Converge un río, el plan del río, que es una garganta en donde se establece literalmente un pequeño pueblo, pero un pueblo militar, porque son los soldados que van a combatir al general Winfield Scott. Una vez que llegan la fecha del 17 de abril de 1847, se lleva a cabo el ataque desde muy temprano. No hay una victoria, al contrario, varias veces se rechazaron a las fuerzas norteamericanas que quisieron tomar los cerros, tanto el Atalaya como el Telégrafo, y a su vez al siguiente día se estableció una nueva estrategia por este comandante o futuro general en la Guerra de Secesión, que es Robert E. Lee, egresado de la West Point, quien rodea a los mexicanos en un acto de envolver por retaguardia. Los envuelve. Sí. Esta estrategia sería utilizada por Winfield Scott posteriormente también allá en Estados Unidos para esa guerra, ¿no? Pero aquí lo importante es de que los ingenieros mexicanos le decían al general Santana, no es evidente enfrentar al invasor en Cerro Gordo, es viable para poder hacer escaramuzas y tratar de diezmar su fuerza. Lo ideal sería en Corral Falso, que es una planicie, no un terreno accidentado como Cerro Gordo, donde la caballería, que era un contingente muy considerable, podía ser retirarse a los norteamericanos. Tomar ventaja, pues. Sí, la caballería siempre fue algo muy importante en el ejército mexicano, pero en ese momento no podía. Un terreno accidentado era imposible, inclusive para caminar. Entonces Santana, entre sus órdenes, les decía a los ingenieros, ni los conejos pueden subir por ahí. Como general, comandante en jefe, entrado, pero bueno, yo sé que puede haber la posibilidad de que me hagan un envolvimiento, y fue lo que ocurrió. Que hizo el general Winfield Scott un día antes, en la noche del 17, destinó 500 hombres o 500 soldados para poder limpiar el camino y a su vez subir artillería, con la cual tomarían los dos cerros. Los dos cerros por la retaguardia. Y en el Telégrafo es donde se resiste hasta donde se pudo y donde pierde la vida Ciriaco Vázquez. Ciriaco Vázquez, ¿no? O sea, ahí quedaron sus restos, inclusive una placa que hoy en día desconocemos si llevó, digamos, si se le honró a esos héroes, como fue en el Valle de México, pero un hecho histórico es que al menos en Veracruz un parque lleva su nombre. Justo donde pasaba la muralla, la famosa muralla de Veracruz. El cerco que tenemos la muralla. El Parque Ciriaco Vázquez, que sí, incluso en su entorno hay un colegio de muchos años, de muchos sí, varios veracruzanos egresaron de ahí. Sí, la cantonal, que le llaman. Tiene casi extramuros de lo que es la ciudad. Sí. Queda muy, muy por encima este tema de la batalla de Cerro Gordo. Pero, oye, yo quiero retomar lo que hace un rato atrás de cámaras hablábamos, porque, yo personalmente le decía, son dos temas importantes del cólera y de aquí de Cerro Gordo, y como mucha gente no sabemos
todo lo acontecido históricamente tanto en Jalapa como en el estado. A lo mejor tenemos la historia general que pues es de nuestro país, pero a veces lo muy local o lo que sí repercutió aquí directamente no lo sabemos. Y lo que te estaba diciendo, que si todo esto era como por las nuevas tecnologías que hoy en día existen, ¿no? Porque, bueno, yo la verdad es que si me pongo a estar leyendo sobre Jalapa, pues te enteras de algunos temas importantes, los tocas, pero no profundizas y no sabes qué hay más allá. Y ahorita que tú veniste a nuestro programa como invitado, pues obviamente uno se pone a leer, digo, para saber de qué estamos hablando, pero si no, yo creo que hay gente que ves en la calle y le comentas, le preguntas sobre estos temas y no tienen ni idea. ¿Tú qué crees que a qué se deba esto? Hace un rato decías, es que en 2009 todavía la gente se acostumbraba a estar enterada o informarse o a leer. ¿A qué se debe? Siento que la información existe, tanto artículos, libros, existe, están en la red. Pero digamos aquí entra lo que es la opinión de muchas personas que a veces contradice la historia. Bueno, en la historia no hay una verdad absoluta, ¿sí? Pero al menos es lo que se pretende, ¿no? Deducir mediante el análisis qué fue lo que causó este acontecimiento. En el 2009, todavía cuando estaba en la facultad, las redes sociales iniciaban. No tenía Hoy en día fuerza. Cualquier tema es motivo de discusión en las redes sociales, inclusive de malinformar a las personas. Y ese malinformar es mediante ideas que no existen o palabras que tal vez confunden, pero sobre todo esto está causando de que exista mucha controversia y sobre todo que se lean solamente fragmentos que no tienen un análisis como tal, porque para todo hay que profundizar y analizar sobre todo el hecho histórico para poder comprenderlo. En las batallas, por ejemplo, en 1847 decimos, fuimos derrotados. Sí fuimos derrotados, pero te dicen cómo, ¿no? No, es que el ejército americano fue superior. Sí fue superior, pero no tenía motivos. No te dicen las condiciones, que hace un rato también tocabas ese punto importante, ¿no? Sí, pero como casi la selección mexicana, ellos tienen todo, ¿no? Sí pierden, pero esos sí tienen todo. Pero tú me dices, bueno, aquí en la batalla, pues pierden, pero tú dices, bueno, algunos a lo mejor no comían, estaban desnutridos, no sé, cosas de esa índole, ¿no? Fue estratégico. Fue una cuestión de estrategia. Y sobre todo del poder que generaba el general Santana, de creer que no iban a subir por los cerros debido a las características geográficas y creer, no tener un análisis como tal, ¿sí? Porque también un problema que hay es que todos estos generales pues no eran egresados del colegio militar. El colegio militar empieza desde 1823, 24, en Perote estuvo el colegio. Obviamente antes estuvo en la Ciudad de México, tuvo muchas sedes, pero todos esos personajes que van a ser importantes posteriormente van a ser relevantes, pero para 1850, 1860, ¿sí? Pero para 1847 solamente eran militares por experiencia, egresados de los campos de la Guerra de Independencia, como Santana, como Nicolás Bravo. Y el propio Ciriaco Vázquez, que fue además testigo de los tratados de Córdoba. Sí, es, o sea, dentro de la escolta que participaron para Iturbide y todos ellos, o sea, ahí hay un motivo también por cómo fue la defensa de nuestro territorio, si no teníamos una formación o apenas estaban iniciando. Mira, nos estamos quedando, bueno, ya nos está diciendo la producción que ya nos vamos, pero nos estamos quedando Producción muy siempre, cortos. Producción siempre nos regaña. Sí. Nos estamos quedando muy cortos, igual, y hacemos una segunda parte de estos temas, estaría muy interesante, pero algo que quieras decir ya para cerrar, para ya irnos. Bueno, con el primer tema, que la epidemia de cólera llegó para quedarse, como toda enfermedad. Mientras exista vida, va a ser lo contrario, esta enfermedad. Y con la batalla de Cerro Gordo, es un preámbulo, para la historia, de ver que hubo personajes que dieron su vida por la patria, aunque a veces no entendamos bien qué significa este concepto. Hasta cuando te toca, es cuando tú entras, tu conciencia toma planos diferentes,
como ocurrió en el temblor del 2017. 18 que fue el 19 de septiembre. 19 de septiembre 19 de septiembre. 85 en la y Ciudad de 18, México. Sí, claro. Entonces, porque yo lo viví Y que volvió a digamos, aterrorizar a todo México. pero se vio ese momento de unión que antes no lo pensábamos. Entonces, no, pues sí, están las medidas. Pero yo fui testigo de eso y créeme que cuando sucede un acontecimiento en donde tú vives, cambia la situación. Y no es lo mismo la gente que está pensando en el norte a la que está pensando en el sur. Pues es un temblor, tienes que vivirlo. Entonces esta es la situación. En un enfrentamiento, en una invasión, quienes se van a sentir ese fervor son los que van a ser los primeros en enfrentarlo. Por eso en el puerto se sienten muy orgullosos de ser 4 veces heroica. Muy bien. Pero como Oye, Arsenio, y si, perdón, no, Dani, si producción nos lo permite, es muy probable, digo, si producción nos lo permite, es muy probable que te invitemos nuevamente. Claro. ¿Aceptas, Arsenio? Porque acabas de decir algo, 4 veces heroica. ¿Por qué fue 4 veces heroica? ¿Por qué fue 4 veces heroica? De repente ponemos cara de what, ¿no? ¿Por qué fue? Sí. ¿Te parece? Y si producción Sí. nos lo permite en otro momento, tenemos que continuar con la programación que ya venimos arrastrando, pero te queremos comprometer y digo, a ver si no me regaña producción, pero hablar sobre el tema de los 4 veces heroica de Veracruz, más lo que tú con esto, digas, ahora, así como tenemos de colchoncito esto que ya viene en los 500 años, bueno, es un tema importante de tocar, y digo, creo que estaría muy bien otro programa referente a esto, y bueno, hacer el compromiso de tenerte nuevamente aquí con nosotros. Si no tienes inconveniente y producción nos autoriza que acomodemos algo ahí, yo me apunto para invitarte sobre este tema. Sí, porque los 500 años en Veracruz es algo muy relevante para el país, porque es el establecimiento de un primer ayuntamiento, una forma legal para que Cortés no sea sometido por el gobernador de Cuba, ¿no? Sí. Y desde Veracruz empieza México, inicia lo que es un puerto importante, además. El puerto más importante. Pues lo ponemos en la mesa y como se hizo ahora, estarán en contacto contigo, Arsenio, pues, para llevar a cabo ese programa. Pero bueno, ya producción ya nos está sí, echando ya miradas. ya acabó, ha estado muy interesante. Vean que no podemos concluir por lo importante que es, pero bueno, ya nos vamos. Acuérdense de darnos like, de suscribirse y de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, como lo es nuestro portal de noticias, que está en www.sociedad3.0.com, nuestro Facebook es Sociedad 3.0. Recuerden que ahí tenemos transmisiones en vivo todo el día de todo, deportes, política, ahora sí que mesa de análisis y también de diversidad sexual, y en nuestro Twitter, que estamos como Sociedad-30, también ahí tenemos todas las noticias relevantes, y se suscriban a nuestro YouTube, que es Sociedad 3.0 Televisión. Así que me despido, muchas gracias y nos vemos en un próximo Jalapeando. Hasta la próxima.